ha logrado desde el Poder Ejecutivo en beneficio de este país. Iniciamos este año de una manera complicada. Teníamos un problema seriosísimo de las finanzas públicas y logramos que un proyecto que tenía más de 20 años de estarse tratando de llevar adelante en Costa Rica y que era tan necesario para el equilibrio de las finanzas públicas, pudiéramos nosotros darle un feliz término aquí en la Asamblea Legislativa y sacar a Costa Rica de la orilla del precipicio donde estábamos, donde ya el Banco Central había tenido que emitir dinero para financiar al gobierno. O sea, cuando sacamos ese proyecto, estábamos jugando tiempo extra, ya. Esa es la situación. Y logramos frenar todo el deterioro que teníamos en ese momento del tipo de cambio que iba subiendo ya de manera acelerada, de subastas del gobierno. Ni de intereses económicos sectoriales. Hemos entendido, y esto lo celebro, de que es necesario iniciar esa reforma para poder darle a los costarricenses una mejor calidad de vida y que eso seguirá para adelante. Yo quiero ubicar este primer año de gobierno en el contexto en que estamos, porque si se contrajo el crecimiento, la tasa de crecimiento disminuyó muchísimo el año anterior y eso nos golpea a una economía que el 50% de lo que produce lo exporta. El mercado más importante de Costa Rica es el mercado internacional. Y desde esa perspectiva también tuvimos las tasas de interés en ascenso. Si nosotros vemos los últimos 3 años, las tasas de interés han crecido de manera significativa y eso también golpea a una economía que depende de la inversión extranjera y que depende del financiamiento internacional, como es la nuestra, muy abierta. Tenemos también que las tasas de crecimiento del comercio mundial se vieron con una desaceleración significativa. La tasa de crecimiento del comercio mundial disminuyó un 20% en el año 2018 y eso nos afecta a nosotros. El incremento de los precios de las materias primas estuvo presente en el 2018 y el petróleo creció tal vez una guerra comercial desatada entre China y Estados Unidos que ha tenido repercusiones importantes en los acomodos del comercio internacional y el agravamiento de la situación política y social en Nicaragua también impactó esta economía. Nicaragua no es solo un socio que nos compra, sino que también es una tierra de tránsito por la cual deben pasar los bienes y servicios que nosotros vendemos a Centroamérica y buena parte y a México. Incluso a lo interno tenemos un deterioro de la situación fiscal en el 2018 que era grave, que como empecé diciendo era una situación crítica muy grande, pero también este país tuvo que enfrentar una huelga
del sector público que tuvo impactos importantes. Si nosotros vemos, pesó 0.4 del PIB. Eso quiere decir que el efecto que tuvo contractivo fue de más de 150.000 millones que contrajo la producción, pero eso también tiene efectos multiplicadores y en cadena. De don Abel Pacheco, que ya se hicieron intentos de arreglar este problema por el deterioro constante que venía ejerciéndolo. Así, al final del año, a mediados del año pasado y al final del año pasado principalmente, el tipo de cambio crecía, la tasa de interés crecía aceleradamente y eso significaba mayor costo de financiamiento para todos en medio de la crisis que teníamos. Eso provocó una alta incertidumbre, muy alta incertidumbre, como ya lo he dicho, y eso tiene repercusiones sobre el desarrollo de esta economía, sobre la aceleración de la actividad económica, y eso ha repercutido en que los planes de generar empleo de este gobierno se vieron frustrados al principio de esta administración. Sin embargo, la inflación estuvo dentro de los límites que se habían previsto, estuvo en un 4%, y aún así el PIB creció, y creció a una tasa cercana al 3%, que pudo ser más si la huelga no hubiera existido. La inversión extranjera directa creció se cree en el sistema judicial, se cree en la estabilidad interna y se cree que los costarricenses también somos buenos trabajadores y esto es un país de respeto a las leyes y demás. Ahora bien, hay que señalar cosas muy importantes que se han dado durante este tiempo. La reactivación económica pasa porque también nosotros hagamos cosas desde esta Asamblea Legislativa. Y aquí yo quiero decir que una de las cosas que ha venido señalando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central es que el sobreendeudamiento de los costarricenses está frenando la dinámica de esta economía. El 50% de la demanda, de la producción se destina a la demanda interna. Y si tenemos a los costarricenses sobreendeudados y a tasas de interés muy altas, eso le está quitando dinamismo a esta economía. Podemos hablar de una serie de cosas aquí para reactivar si nosotros no hacemos reformas del mercado que tienen que ver con aliviar de millones en recursos a los costarricenses que si no se van a ver compelidos a tener que pagar en tasas más altas, difícilmente nosotros vamos a lograr una reactivación fuerte y a largo plazo de esta economía. Tenemos que hacer reformas del mercado. Desde luego que hay que hacer reformas del Estado, pero yo creo que hoy más que nunca, si queremos reactivar con fuerza la economía, pasa por hacer estas reformas